bienvenidos a un video de algoritmo y programación con Emily Sánchez, Misael Carranza, Andrés González. En este momento le vamos a explicar sobre un ejercicio del libro de Ñacato. El enunciado nos dice que elaborar un algoritmo para generar números primos menores a 100. En primer lugar tenemos lo que es el análisis del problema. El análisis del problema nos permite ver más allá y mostrar que los números primos sean menores a 100 en una forma numérica. Los datos de la entrada no nos dan algo fijo, porque ya nos dan lo que es los números primos menores a 100. Datos de la entrada es la lista de lo que acabo de decir, los menores a 100. Son 25 resultados que son primos. La explicación es que n es nuestra variable y aún no lo sabemos. N podríamos poner números menores a 100. En este caso sería el 5. El 5 sería nuestra variable. Mob en algoritmo es nuestro resultado de la división. 5 mob 2 sería nuestro divisor. Esto da 2.5. Esto no es exacto. Seguimos. 5 mob 3, que es nuestro divisor, es 1.66. Esto no es exacto. Y seguiríamos con la secuencia, que 5 mob, nuestro divisor que es 4, sería 1.25. Esto no es exacto. Por el resultado es que el 5 sí es un número primo. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Por qué no pusimos el 1? Porque el 1 no es primo ni compuesto, porque entendemos que un número primo es divisible para 1 y para sí mismo. En este caso tendríamos el otro ejemplo que sería n igual a 30 y que aún no sabemos si esto es primo o no. 30 mob, el divisor que es 2, nos da 15. Esto ya nos dio algo exacto. Entonces tendríamos que el 30 no es un número primo. Y esa sería nuestra respuesta. Con el otro punto que dice definición de la variable, tenemos que nuestra variable es n y si es primo o no. En este caso, a ver si imprime nuestro resultado. N, que es nuestra variable, o sea, un número evaluando, y que es nuestro divisor, y si es primo, nuestro resultado. Vamos a realizar el diagrama de flujo en la aplicación PSIN, en la cual voy a realizar en nuestro dispositivo. Diagrama de flujo. Como inicio, como tema tenemos el algoritmo. Números primos menores que 100. Vamos a ingresar las dos variables en el primer recuadro, que vienen a ser n y dit, y en el segundo recuadro la variable es primo. Luego insertamos una estructura repetitiva para la variable n. La variable n comienza desde el 2, se omite el 1 hasta el número 99. Luego ingresamos una variable que viene a ser lo que es primo para ver si consta que es verdadera o falsa. En este caso es verdadera. Luego ingresamos otra estructura repetitiva para la variable que viene a ser div. Aquí tenemos en div el 2 con la variable que omite el 1 y desde la variable n hasta la 1. Ingresamos lo que es una estructura condicional simple para aplicar la fórmula de n dividiendo sobre div. Obtenido esto, ingresamos una asignación que viene a ser falsa en la variable prima. Ingresamos una estructura condicional simple en la variable n que es verdadera. Obtenida la variable prima verdadera, luego agregamos la continuidad que viene a ser la variable n. Una vez obtenido todo esto, el diagrama nos arroja los siguientes valores primos que vienen de ser desde el 2 hasta el 97. Una vez realizado el diagrama de flujo, el programa nos ejecuta el pseudocódigo. Mostramos el pseudocódigo y definimos nuestro nombre, números primos menores a 100. Este algoritmo sirve para mostrar números primos menores a 100. Acá la variable n es el número que vamos a revisar y div son los posibles divisores. Si encontramos que se divide exacto, ya no es primo, ponemos falso, que se corte el ciclo y nos sigue perdiendo el tiempo. Al final, si todavía sigue marcando como primo, se imprime. Realizado el pseudocódigo, pasamos a la prueba de escritorio con nuestra variable n y como divisor y es primo para confirmar si es primo o no. Ubicamos como variable 5 y como divisor 2. 5 dividido para 2 no es exacto, por lo tanto si es primo. Vamos a realizar un ejercicio de algoritmo. El enunciado nos dice, realice un algoritmo donde dado un grupo de números naturales positivos, calcule el cubo de estos números. En primer lugar, debemos ver lo que es el análisis. El análisis nos dice que es un conjunto de números positivos, pero calculando lo que son los números del cubo. De entrada serían los números que ingresamos positivos, los números naturales. En este caso sería el 2, el 4 y el 5. Los datos de la salida son los números que ya nos dan los resultados, que sería 8, 64 y 125.
Ahora les voy a explicar cómo de esto pasamos a lo que es la explicación, que en este caso serían los datos, que serían números naturales. Como acá en la entrada dijimos que era 2, podríamos poner el 2. Y tenemos una fórmula que nos dice que cubo es igual a n por n por n. Esto es una multiplicación entre el mismo número, que sería 2 por 2 por 2, que es 8. Y por eso nos da la respuesta en el dato de salida. Y esta sería nuestra respuesta que consigue aquí. Y así sucesivamente podremos seguir hasta conseguir los números resultantes, que sería nuestra respuesta. Ya. Ahora hablaremos sobre las variables, que tenemos variable n, números naturales, y una variable continua, y cubo, que es nuestra fórmula general. Ahora vamos a realizar el ejercicio de algoritmo. Vamos a hacer el diagrama de flujo en nuestro PCIN, en lo cual les representaré en nuestro dispositivo. El diagrama de flujo del algoritmo. Como inicio tenemos algoritmo, cubo de números. Luego ingresan las que son las variables n, y cubo, que son números enteros. Luego de esto ingresamos la cantidad de números a procesar. Aquí ingresamos lo que viene a ser nuestra variable n. Ingresamos una estructura repetitiva, lo que viene a ser para la variable i. En la variable i contamos con el número 1, el 1 de omisión y la n, que es variable. Luego ingresamos lo que viene a ser el ingreso del número y también la variable i como continuidad. Luego ingresamos la casilla para un número. Aquí ingresamos lo que viene a ser la fórmula para el cubo. La fórmula del cubo es elevada a la potencia 3. Luego ingresamos lo que viene a ser el cubo, un número definido y la variable del cubo. Finalizado el programa les mostraré un ejemplo. Si ingresa el número 2, que nuestro resultado debe darnos la variable 8. Una vez obtenido nuestro diagrama de flujo, pasamos a nuestro pseudocódigo. Como se muestra aquí, nuestro pseudocódigo se llama cubo de números. Y lo primero que hay que hacer es definir las variables n e i, número del cubo como entero. Le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de números a procesar. Le decimos al sistema que lea n, nuestra variable, para después que el sistema calcule o lo ejecute uno por uno. Para después pedirle que ingrese el número i, por ejemplo, leer número con su respectiva fórmula, que será cubo número elevado al cubo. Le pedimos al usuario que escriba tanto el valor a multiplicar al cubo, aquí el valor y aquí el otro valor al cubo. Una vez hecha nuestra fórmula, escribimos el cubo de, e introducimos nuestra variable, que sería el número, es cubo, y nos arrojará nuestro resultado. En este caso, en la prueba de escritorio, ponemos como nuestra variable 2, y como multiplicando al mismo número al cubo. En este caso, el cubo será su salida 8. A continuación voy a realizar el diagrama NS. Se le pide al usuario tanto las cantidades que va a ingresar y después sigue el bucle para ti hasta n. Como tercer paso también tenemos que pedirles el número. Le ordenamos al programa leer el número. Como cuarto paso calculamos al cubo y como resultado final imprimimos el resultado y le damos fin.